Asambleísta César Rodríguez tiene la palabra. Gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. Debo poner en su conocimiento, señor presidente de la República, que en la Cámara de la Construcción de Quito hemos recibido varias denuncias en el sentido de que personas inescrupulosas a nombre del gobierno solicitan dinero a profesionales y empresas constructoras para gestionar la adjudicación de contratos del sector público, dinero que, según lo afirmado en dichas denuncias, debería ser entregado una vez que las instituciones cancelen el anticipo de los contratos respectivos. Se nos ha indicado también que estas personas inclusive solicitan estos pagos a los oferentes que están en mejores condiciones de ser adjudicados y los presionan con la amenaza de hacerlos descalificar. Los valores solicitados van del 10% hasta el 20% del valor de los contratos. Asimismo, queremos informar que se solicitan pagos para que se puedan agilitar el pago de planillas en los contratos del sector público. Esto lo dice la Cámara de la Construcción en una carta al presidente de la República. Me parece que estas reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública son importantes en la medida del compromiso que debemos tener todos los actores para combatir a muerte la corrupción que está todavía latente y presente, desafortunadamente. Todos los esfuerzos que se hagan son plausibles, pero quiero el día de hoy decirles que cuando conocí estas denuncias en la Cámara de la Construcción, pedí una audiencia a la Cámara de la Construcción y me acerqué al problema. Y el problema es gravísimo, porque en este país, si en el marco político hemos puesto casi como un posicionamiento en el imaginario colectivo la corrupción de un gobierno como el de Abdalá Bucaram, en la que había el IPRE del 10, del 15%, en este gobierno de la Revolución Ciudadana y de la Revolución Ética, hay denuncias claras de que se están pidiendo el 20%. Y para pruebas al canto, yo he remitido un caso concreto a la Secretaría de Transparencia con las personas, con los contratistas que recibieron el pedido para que se pueda hacer efectivo una contratación previo al pago del 20%. Hasta ahora no recibo respuestas. Suscribo totalmente las observaciones que la Cámara de la Construcción, por su experiencia y por el compromiso que han asumido de combatir la corrupción, han planteado en esta comisión una serie de propuestas que desafortunadamente no han sido observadas, no han sido recogidas. Yo pediría a la comisión que revise con más detalle y más profundidad esas observaciones que apuntan a acabar con la discrecionalidad, que apuntan a combatir la corrupción sobre la experiencia concreta de ese gremio. Pero quiero advertir que en esta ley todos debemos estar atentos a acciones que se pueden estar estableciendo de la manera más sencilla, con bajo perfil. Y quiero advertirle a la comisión que en esta reforma se pretende dejar que los ministros de Estado, que son la autoridad máxima de las entidades, ahora deleguen sus responsabilidades y ya no asuman lo que establece claramente la ley actualmente, y es que la autoridad ahora es solidaria, responsablemente solidaria, cuando hay graves anomalías en la contratación pública. Ahora se está incluyendo que eso se delegue, que la máxima autoridad delegue. Estoy absolutamente contrario
a que en el artículo 6 se realicen estas reformas. Creo que la comisión debe hacer un análisis y un estudio a profundidad de lo que significa liberar a la máxima autoridad a través de su delegado de las responsabilidades que debe asumir en la contratación pública. No pueden pasarse así tan suavito una reforma que busca establecer con la delegación que no tiene en este momento la ley y que están planteando a través de incluir una definición en el numeral 9 del artículo 6 de delegación. Eso me parece que no es una reforma que apoya a la transparencia que demanda el sector público. Creo que es absolutamente necesario, además, que la comisión entre de manera inmediata a revisar un tema que es grave desde mi punto de vista. Lo encontré porque estoy haciendo el seguimiento al tema de educación, en el que hemos iniciado un proceso de investigación, y encontré porque no sabíamos por qué no se transfieren los recursos de competencia de infraestructura en educación a los gobiernos autónomos seccionales. Queríamos saber qué pasa. Y lo que encontramos es que hay un decreto 731 que pido que la comisión lo aboque para su estudio riguroso, en el que dice, artículo 1, creas el Instituto de Contratación de Obras, ICO, como organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa, financiera y funcional, con domicilio en la ciudad de Quito, adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El instituto podrá actuar en forma desconcentrada a nivel nacional. El instituto tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura que requieran los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Turismo, Educación, Inclusión Económica y Social, Salud Pública, Deportes, Justicia, Derechos Humanos y Secretaría Nacional del Migrante. El ICO podrá atender todas las necesidades de contratación de obras de infraestructura social, previo al pedido de todas las instituciones de la función ejecutiva, previa a la suscripción de convenios con el ICO. Me parece a mí que esto nos llamó la atención y encontramos una noticia en Andes, que ustedes la pueden revisar, en la que dice que ya en el lapso de 2 años, el ICO prevé contratar por alrededor de 1.500 millones de dólares. Según mencionó su director ejecutivo, el mayor del ejército en servicio activo, Juan Carlos Checa. Lo primero que ha hecho esta entidad es levantar toda la información de los ministerios involucrados con el propósito de conocer el número de obras en marcha y los proyectos futuros. En el lapso de 2 años, el ICO prevé concretar contratos por alrededor de 1.500 millones de dólares, mientras que para este año existe una inversión de 400 millones de dólares ya planificado. Y me quedan las dudas que yo transfiero al Pleno de esta Asamblea. ¿Por qué un instituto de esta magnitud se crea al margen de esta ley y se le entrega a las Fuerzas Armadas? Ya tenemos la experiencia de lo que hicieron las Fuerzas Armadas en el área petrolera. Voy a terminar, señor presidente. ¿Por qué el grado de autonomía para este instituto cuando fue parte de la propuesta histórica, la transparencia y el combate a la corrupción? Estos son los temas que la comisión tiene que asumir con mayor rigurosidad y responsabilidad histórica, porque a pretexto de reformas, en vez de avanzar, podemos estar retrocediendo, y eso sería inadmisible para un proceso que busca transparentar la administración pública de este país.
Basta ya de convertir a la contratación pública en el agujero negro del enriquecimiento ilícito de grandes empresas y de grandes corporaciones que siguen todavía medrando de formas corruptas que tenemos que combatir en la ley. Gracias, señor presidente.